¿Listo? ¿Comenzamos, Héctor? ¿O ya comenzó? Ok, vamos a orar. Vamos a dar gracias. Padre, esta mañana queremos darte gracias, queremos agradecerte. Y te pido que cada uno de nosotros, Señor, podamos abrir nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, para ver, Señor, que hay áreas en nuestras vidas que no requieren enfrentamientos, Señor. Hay áreas en nuestras vidas que no requieren, Señor, la valentía, sino la sabiduría para saber retirarnos de ciertas cosas, de ciertos lugares, de ciertas circunstancias, en donde esa huida, Señor, equivale, Señor, a vencer, Señor, a vencer las tentaciones, a vencer aquellas áreas, Padre, que atacan a nuestras vidas, Señor, y que presentan como un señuelo, Señor, como un cebo a nuestras vidas. Te pido que esta mañana podamos reconocer las áreas débiles de cada uno de nosotros. Cada uno tiene áreas, Señor, en donde luchamos, batallamos, y en donde debemos de aprender, Señor, que a veces tenemos que darle la espalda a eso, Señor, y tenemos que retirarnos, tenemos que correr. Y te pido, Señor, que a través de las Escrituras tú nos puedas ilustrar, tú nos puedas enseñar, Señor, que este es un principio, ¿no, Señor? No solamente de un versículo, sino que es un principio a lo largo de todas las Escrituras, Señor, como hoy lo vamos a ver, Señor. Te pido que tú nos ayudes a ver este tema, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, como punto número 1, la Biblia establece que debemos de huir del pecado. Si quieren ir conmigo a 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 12. Primera de Corintios 6:12. Bueno, habrá áreas en donde podemos enfrentar el pecado, claro que sí. Habrá áreas en donde pues podemos verlo de frente, ¿verdad? Y poder vencer. Habrá esas áreas, pero habrá otras áreas en donde intervendrá el Espíritu Santo en nuestras vidas y te va a indicar en donde dice, bueno, no es el tiempo de mostrar que eres fuerte, que tienes mucho conocimiento, que tienes mucha doctrina, sino que tienes que huir. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos sentido en nuestras vidas ese momento en donde tenemos que retirarnos de ciertos lugares. Porque no es cuestión de madurez, no es cuestión de conocimiento. Simple y sencillamente, Dios ve en nosotros una debilidad y no estamos listos para enfrentarlo. Tenemos que retirarnos, tenemos que huir. Aunque tengamos mucho conocimiento, aunque tengamos muy buena doctrina, el pecado es otra cosa. Y a veces el conocimiento, la doctrina no es suficiente para vencer ciertas tentaciones. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos que huir, tenemos que retirarnos, porque representa ese momento una gran tentación que posiblemente no estamos listos para enfrentar. Yo personalmente conozco gente cercana, amigos que comenzaron conmigo en la iglesia, pero por no aplicar este principio ya no están en las iglesias. ¿Y cuál fue el problema? Pecado en sus vidas. Algunos de ellos divorciados por no saber huir del pecado. Dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, puedo hacer muchas cosas que no necesariamente tienen que ver con el pecado, pero a veces esas cosas no convienen. Y no necesitamos demostrar fortaleza, valentía, madurez. Simplemente no hay que hacerlas. No hay que hacerlas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, a lo mejor no es sabio estar con una persona en una casa sola cuando sabes que esta persona pues no piensa igual que tú. Y dices, no, pues yo soy fuerte, yo no tengo tentación. Pero si tú estás en un lugar así, estás tentando a Dios. Todas las cosas me son lícitas, ¿verdad?
mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, en este punto, 1 Corintios 6, 2 y 3 está hablando del pecado específico de la fornicación. Esta palabra fornicación en el griego es porneia, de donde se deriva la palabra pornografía, porneia, pornografía. Y cuando la Biblia habla de porneia, está hablando de todas las distorsiones sexuales que existen hoy en día. No una en exclusiva, sino de todas la depravación sexual, como el homosexualismo, el adulterio, la pornografía. Todo eso abarca la porneia. ¿Y qué dice Pablo que debemos hacer con el pecado de la fornicación? Dice el versículo 8 más adelante. Versículo 8. Dice 1 Corintios 6, dice, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Entonces dice, debemos huir de la fornicación. Entonces cuando dice, muy en especial esta frase, cualquier otro pecado que el hombre cometa, dice, está fuera del cuerpo. Es decir, cualquier pecado que no atente contra nuestro cuerpo, pues está fuera de nuestro cuerpo. Pero el pecado de la fornicación, dice, es pecado contra nuestro propio cuerpo. Otro ejemplo está en 1 Corintios capítulo 10, versículos 12 y 14. 1 Corintios 10, 12 y 14. Aquí habla del pecado de la idolatría. Y ya sabemos, ¿no?, que la idolatría no necesariamente es postrarse ante un ídolo, ¿no?, ante un mono, sino la idolatría está en todo aquello que desplace a Dios, que otra cosa sea más importante que Dios. Y eso es muy común en la vida del cristiano, porque aunque no se encante un Dios, muchas veces le da más prioridad a otras cosas que a Dios. Ese es el consejo que yo le doy a mucha gente, ese es el consejo que yo le doy a mis hijas, ese es el consejo que yo le digo hoy a mi hija: no te olvides de Dios, no te olvides de Dios, no te olvides de estar en la iglesia. ¿Y por qué se lo digo? Porque es darle prioridad a Dios. ¿Podemos ir al cine? Nos arreglamos, nos cambiamos, aunque estamos cansados. Salir con el amigo, salir con las amigas, ¿verdad? Ir de compras. A veces, aunque estemos cansados, lo hacemos. Pero cuando se trata de Dios, ahí se ve cuando si en verdad Dios es prioridad en nuestras vidas. Cuando la gente no viene, cuando la gente no es fiel a la iglesia, Dios no es prioridad para la vida de esas personas. No es que no sea importante, Dios es importante en la vida de esa gente, pero no es lo más importante. ¿Y qué nos enseña Dios? Que Dios no puede ser solamente importante, como mucha gente lo tiene. No sé, Dios es importante, no, tiene que ser lo más importante en la vida de la gente. Porque si Dios no es lo más importante, entonces estamos cayendo en porneia, estamos cayendo en idolatría. Esa es la idolatría, porque no estamos poniendo a Dios en el lugar que debe ocupar en nuestra vida. Y cuando decimos que Dios debe ocupar el primer lugar, entonces debemos sacrificarnos y hacer todo lo posible para que siempre tengamos prioridad a Dios en nuestras vidas. No importa lo que tengamos que sacrificar, Dios tiene que ser prioridad. Por eso dice 1 Corintios 10, 12 y el 14, hasta el 14 les dije: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino te dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, dice, huid de la idolatría. Vemos otro pasaje donde dice huid de la idolatría.
Dice, no hay tentación que no sea humana. ¿Por qué creen que dice eso las Escrituras? ¿Por qué creen que dice que no hay tentación que no sea humana? No hay tentación que esté fuera de lo común para los hombres. Todas las tentaciones que vienen a nuestras vidas están a nivel de ser humano. No es como algo sobrenatural o en la potencia de los ángeles o en algo que solamente Dios pueda resolver, ¿no? Está a nivel humano. Y dice para hacer más claro, hablando aquellos que tenemos a Dios, aquellos que son cristianos, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que no hay ninguna tentación que venga a tu vida en la cual tú no puedas resistir. Es decir, cada vez que nosotros caemos, cada vez que un hermano cae, cada vez que alguien cae en pornografía, cada vez que alguien cae en adulterio, no puede decirle a Dios que no pude. Es que fue algo más fuerte que yo. Sobrenatural, decía Rosa. No es humana. No hay tentación que no sea humana. Y aparte, los que tenemos a Dios, tenemos el respaldo para que Dios no va a permitir que no venga una tentación en la cual no podamos resistir. ¿Y cuál es el problema entonces? ¿Por qué la gente cae? Porque no huye. ¿Y qué dice más adelante? Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación que y ese es el medio del problema. Cuando estás en una situación que estás a punto de caer y que sabes que eres débil y que a lo mejor no es la primera vez que caes, pero Dios en ese momento te da luz y te está indicando la salida, porque dice la promesa, te dará juntamente con la tentación la salida. El problema es que la gente no sabe, se queda ahí y no ha aprendido a huir de la tentación. Dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces no hay excusa. No le podemos decir a Dios eso fue superior a mí. Eso es algo que yo no pude resistir. ¿Y cómo Dios me va a culpar de algo que yo no pueda resistir? No. Siempre que viene una tentación, dice, es una tentación en la que la podamos vencer. Y aparte de que la podamos vencer, Dios nos va a dar la salida. Menos excusa tenemos para con Dios. Entonces no hay excusas si hemos caído. No le podemos echar la culpa a Dios. No podemos decir que somos inocentes. Otro ejemplo está en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Y 1 Timoteo 6:11, el contexto de este pasaje está hablando de la codicia, el amor al dinero. El amor al dinero. Uno de los problemas más grandes que yo he visto, y yo sé que muchos de ustedes también me lo han comentado, uno de los problemas más grandes que hoy en día tiene la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, es el dinero. Si hay algo que se sobreenfatiza mucho dentro de las iglesias, es el billete. Es el dinero. Y más en estas fechas, porque los pastores saben que la gente tiene dinero. ¿Y qué es lo que se hace en estas fechas? O al comienzo del año. Hablan, ¿saben de qué hablan? De las primicias. Vamos a darle a las primicias. Entonces se suspende la santidad, nuestra relación con Dios. Nos centramos, ¿por qué? Porque la gente tiene dinero. Entonces centramos nuestras predicaciones en el dinero. ¿Saben qué he escuchado últimamente? Y han puesto varios ejemplos de pastores y pastoras en donde dicen, Dios me habló en la noche y Dios me dijo que ya tengo que cambiar mi celular por un iPhone.
para mí, para mi esposa, y que Dios me iba a bendecir a través de una ofrenda con esta iglesia. ¿Cuántos lo creen? Así como se lo estoy diciendo, así lo dicen. Ya no les da pena, ya no les da vergüenza. ¿Y qué quieren que dice la gente? Amén. Dice la gente, amén. Yo no sé si ustedes me aguantan eso, yo necesito un iPhone. Y así está hoy en día. Dios me reveló en la noche, así dice, Dios me reveló en la noche que necesito cambiar mi celular por un iPhone. Y eso es tan común ya escucharlo. Está grave la iglesia hoy en día, está muy grave en esa situación. Y ya los pastores pues ya no les da pena. ¿Por qué? Porque ya nada más hay que agregarle que Dios me habló. Y si Dios me habló, entonces ya tienen la autoridad moral para pedir dinero. Y entonces la gente pues que se caiga con el dinero. Hermanos, vamos a levantar una ofrenda de $1,000. Así como les digo, así lo he escuchado. Vamos a levantar una ofrenda de $1,000 y quiero que pasen aquí aquellos hermanos que tienen $1,000. Están pasando la gente. Hermanos, el que no tenga los $1,000, por favor, venda lo que tenga que vender, pero tráigale al Señor los $1,000. Y hubo uno que dijo así: si alguien no tiene ahorita el dinero, puede ir al hotel en donde estoy hospedado y allá me puede entregar su ofrenda. Ya la gente está acostumbrado a eso. Por eso dice el versículo 11: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, no el dinero, no la ofrenda. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y les está hablando entonces a los cristianos que vivan conforme al corazón de Dios. Y no importa cuán espiritual seas, dice Pablo, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor. Repito, mas tú, hombre de Dios, dice, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas, mis hermanos? Idolatría al dinero, amor al dinero. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huyamos de las pasiones, hablando pues, obviamente a los jóvenes, y que sigan la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. ¿Con quién debemos de juntarnos? Con aquellos que están buscando a Dios, que obviamente no son perfectos. Los cristianos no somos perfectos, pero hay gente imperfecta que tiene errores, que tiene pecados, pero que de corazón están buscando a Dios. Y déjenme decirles, aquellos que critican a los cristianos, es que tú te vas a ir al cielo. Bueno, esa persona que no es perfecta, que sigue pecando, que tiene errores, se vaya al cielo. ¿Por qué? Porque se agarra de Dios, está confiando en Dios, ¿verdad? Y está buscando a aquellas personas que buscan de Dios, aunque no es perfecto. Pero aquella persona que tiene moralidad, que ayuda a la gente, a las beneficencias públicas, pero no tiene a Dios, no va al cielo. Esa es la diferencia. No va a ir al cielo. Amén. Uno de los pecados más devastadores en el creyente es el área de la sexualidad. Si existe un pecado en donde debemos huir inmediatamente, es el área de la sexualidad. Yo creo que es uno de los pecados más tremendos, que más suenan a veces en las iglesias. Porque vivimos en una sociedad en donde está distorsionado la sexualidad.
¿verdad? Y se ha pervertido. ¿Por qué? Porque dicen ahora algunos pastores que no importa el sexo mientras exista el amor. Entonces, si dos personas del mismo sexo se quieren casar, pues eso no debemos de espantarnos, siempre y cuando exista el amor. Si existe el amor, Dios está a favor del amor. Entonces, hombres con hombres, mujeres con mujeres, se pueden casar. Entonces, el sexo en su debido orden de Dios es bueno, es santo, no solamente para tener hijos, también para el deleite, pero el mundo lo ha pervertido, y fuera de este orden que Dios ha establecido, es destructivo y es maligno. En 1 Corintios capítulo 6, Pablo establece la importancia que tiene el cuerpo en el creyente. Antes se creía que la carne, antes decían que la carne no tenía nada que ver con lo espiritual. La carne es la carne, y entonces si tú le das placer a la carne, no pecabas. Aquí lo importante es que atendieran lo espiritual, y lo espiritual dice, eso son para las cosas de Dios. Pero la carne no tiene nada que ver con Dios. La carne es mala, la carne es maligna. Y si tú le das vuelo a la carne, aun cuando tengas depravación sexual, pues no era tan malo. Mientras tú le des lo espiritual a las cosas de Dios. Así pensaban antes. Dentro de las iglesias, el gnosticismo se metió en la iglesia desde el primer siglo. Y esa era la manera de pensar de algunos, obviamente no de la iglesia en general. Algunos así pensaban. La carne para la carne y lo espiritual para las cosas de Dios. Por eso Pablo escribe esto. Entonces, dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas, que ya lo habíamos leído, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré de dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a la otra, dice, Dios las destruirá. Dios las destruirá. Pero el cuerpo, dice, no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Y por qué lo estaba aquí subrayando Pablo? Por el pensamiento que tenían antes. La carne con las cosas carnales, lo espiritual con las cosas de Dios. Pero dice Pablo, pero el cuerpo, dice, no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, la primera verdad que Pablo establece en este pasaje es que el cuerpo no fue creado para la fornicación, sino para el servicio del Señor. El cuerpo debe ser consagrado para las cosas de Dios. Para las cosas de Dios. Por eso hay un tema muy polémico, que no me voy a meter en eso, pero se los digo de paso, ¿verdad? ¿Es bíblico o es permitido tatuarse? No dice. ¿Está bien? Es polémico. No dice en la Biblia. Pero cada quien, por eso. En el Antiguo Testamento sí, pero como Ajá, no. es polémico, pues digo. Pero lo que yo quiero que aprendan ahorita no es si sí o si no, sino que aprendamos el principio del cuerpo. ¿El cuerpo para qué es? Para glorificar a Dios. Entonces yo debo pensar que si me voy a poner algo, ¿qué debe ser? Sí, parece también. Para glorificar a Dios, ¿no? Porque el cuerpo es de Dios. Bueno, se supone que ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que este cuerpo ahora es de Dios. ¿Qué pasa si me pongo un tatuaje que no tiene nada que ver con Dios? Yo nomás quisiera pensar, Señor, ¿me lo pongo o no me lo pongo? ¿De veras la gente está orando? Señor, ¿dónde me lo pongo? ¿Arriba o abajo? Señor, ¿qué figura quieres? Porque te voy a glorificar. Yo a veces dudo que la gente esté pensando eso. Es cierto, como dice mi hija. No dice algo así muy específico. Pero en el contexto, si empezamos a ver en el contexto, podemos llegar a una conclusión. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Siempre y cuando entendamos que nuestras vidas son para el Señor. Si no entendamos eso, no tiene caso hablar del tatuaje. Porque no es en sí el tatuaje, pues no es en sí el hecho de hacerlo, sino entender para qué es nuestro cuerpo. ¿Para qué es nuestro cuerpo? Ahora, yo no estoy diciendo
que es pecado mortal si alguien se tatúa. No, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que yo quiero que entendamos es que si no lo estamos haciendo pensando en que estamos glorificando a Dios, no te lo hagas. De hecho, yo conozco gente, me tocó ir a predicar al mercado a las 5 de mayo hace como 2 años, y una persona que estaba toda tatuada de su cuerpo, toda, no tenía un espacio para tatuarse más. Y él dice, ¿saben qué? Para mí era mi orgullo los tatuajes, pero si estuviera en mí, no lo hubiera hecho. Ahora que yo tengo este conocimiento, no lo hubiera hecho. ¿Y por qué? ¿Y por qué ese cambio? Porque ahora entienden que de alguna manera, si nuestro cuerpo puede glorificar a Dios, mejor. Pero ¿qué pasa con su tatuaje? A veces la gente duda, ¿quién es? ¿Será una persona normal o es un sicario? ¿Verdad? O sea, y aunque no lo sea, pero es como una piedrita, pues, en la vida de él. Y aunque él sea cristiano, ame al Señor, solamente de tener esos tatuajes, siempre va a haber una barrera para entonces es más difícil llegar a la gente. ¿Por qué? Porque simplemente está tatuado. Y yo sé que van a decir, bueno, y nadie debe juzgarlo por cómo se viste, yo lo sé, pero así es la gente, pues. Así es la gente. Si yo tuviera el rostro todo desfigurado y me le acerco a la gente va a decir, ay, pobre. A veces la gente se va a retirar de mí. La gente es cruel. Y esa es la realidad. Y entonces, presentemos nuestro cuerpo de tal manera que en verdad glorifiquemos a Dios, pues eso va a ayudar más al evangelismo. Entonces, no estoy hablando si alguien se tatuó, lo estoy criticando, no. Simplemente estoy diciendo que hay que tener este principio, ¿verdad? Y si alguien dice, ¿sabes qué? Que yo me tatué porque lo hice para la gloria de Dios, yo no voy a decir nada. Él sabe su relación con Dios, pero yo casi estoy seguro que la mayoría no lo hace pensando en eso. Es lo que nomás quería decir. Si lo hacen para Dios, se tiene que ver, y a lo mejor un mandato de Dios, algo, no lo sé. No voy a criticar eso, pero hay que pensar que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. En Corintios se tenía un refrán que se decía, el cuerpo para la fornicación como el vientre para las viandas. Este era un concepto gnóstico que separaba la carne con el espíritu, ¿verdad? En la carne se podía dar todo lo que se podía hacer, los placeres. Se podía hacer cualquier cosa, pero en las cosas espirituales deben de ocuparse las cosas espirituales. Pero Pablo establece, no, tanto lo espiritual como el cuerpo pertenecen al Señor. En segundo lugar, el cuerpo dice que está destinado para un fin glorioso. No solamente Dios salva al espíritu, sino que también salva ¿a qué? Al cuerpo. Cuando venga la resurrección, ¿qué va a resucitar? ¿Nuestro espíritu? No. ¿Qué va a resucitar? Nuestro cuerpo. Los espíritus no se resucitan porque eso en realidad no muere. Pero un cuerpo sí. ¿Por qué? Porque un cuerpo se deshace, vuelve al polvo. Se lo come un cocodrilo, se lo come un tiburón. ¿Y dónde está ese cuerpo? No sé. Pero ese cuerpo, esté donde esté, así como esos huesos que estaban en el desierto, ¿verdad? Que Dios les dio músculos, tendones, carne, ¿verdad? Así Dios va a recuperar nuestros cuerpos. Si te incineran, ni te preocupes. Es que incinerado, imagínate, pura ceniza, qué complicado para Dios juntar el cuerpo. Eso no es nada para Dios. Yo respeto los que no quieren incinerarse, o sea, no estoy diciendo que lo hagan. Cada quien tiene su forma de pensar, ¿verdad? También es un tema polémico dentro de la iglesia. Pero lo que sí les digo es que no importa cómo esté tu cuerpo, ¿verdad? Imagínense John House, que lo quemaron. ¿Y qué va a pasar con su cuerpo? ¿Cómo Dios lo va a resucitar? Dios lo va a resucitar.
Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada, ni siquiera voy a decir imposible. Para Dios no hay nada difícil. Pues es difícil, pero lo hace. No hay nada difícil para Dios. Basta su palabra para hacer las cosas. Así de fácil para Dios, no es complicado. Entonces dice 1 Corintios 6:14, y que Dios que levantó al Señor también a nosotros nos va a levantar con su poder. Entonces el cuerpo está destinado para un fin glorioso, el cuerpo será glorificado. Por eso debemos de tener cuidado de que cómo usamos nuestro cuerpo. Y en tercer lugar, porque estamos hablando del cuerpo, nuestro cuerpo está vitalmente unido a Cristo. Unido a Cristo. Hemos sido unidos a Cristo. Cuando nacimos de nuevo, fuimos unidos con Cristo. ¿Y cómo lo enseña la Biblia? Como un pámpano a la vid, ¿verdad? Hemos sido injertados. Estamos unidos con Cristo. Dice 1 Corintios 6:15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Como muchos creían, bueno, el cuerpo, la carne para la carne, el espíritu para las cosas espirituales. Entonces, este cuerpo es cuerpo del Señor, entonces, ¿lo uniré con una ramera? ¿Eso debo de hacer? Si ese es cuerpo del Señor, Cristo es la cabeza, nosotros somos miembros de ese cuerpo, ¿lo haré uno con una ramera? O sea, Cristo, que es su cuerpo, ¿se unirá con una ramera? ¿No es una aberración eso? Es una aberración. Si yo me acuesto con una persona, en realidad es como está Cristo acostándose con esa, porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Haré eso? Dice, y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu, es con él. Nuestro cuerpo está vitalmente unido a Jesucristo y somos uno con Cristo. Amén. Ahora, la fornicación es algo tan maligno, algo tan perverso. ¿Y por qué es algo tan perverso? Porque estamos prostituyendo al cuerpo de Cristo, que es parte de Cristo. No podemos unir a Cristo a una ramera, no podemos hacer eso, pues es una aberración. Ahora, ¿por qué esto es un pecado muy perverso? En primer lugar, porque practicar la fornicación es prostituir el templo de Dios. Dice 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? ¿Es nuestro el cuerpo o es de Cristo? No es de Cristo, no es de nosotros. Aquí dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Les digo esta mañana, glorifica a Dios con tu cuerpo, glorifica a Dios con tu espíritu. Lo que hagas con tu cuerpo, hazlo para glorificar a Dios. Hazlo para glorificar a Dios. Yo no soy partidario de las perforaciones, yo no soy partidario de perforarte. ¿Por qué? Porque entiendo que este cuerpo no es mío, es para el Señor. Algunos dicen, es que qué exagerado eres, es que eso está de moda, eso no es malo. Bueno, solamente yo entiendo que este cuerpo no me pertenece y es del Señor.
Quiero terminar, que vayamos a Proverbios capítulo 5, versículo 1. Proverbios. Porque de nada nos sirve todas esas enseñanzas que Pablo nos está hablando, de huir, de entender la doctrina, de entender que nuestro cuerpo no nos pertenece, que le pertenece al Señor, y que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo debe glorificar al Señor. Proverbios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice: hijos míos, Proverbios 5:1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su palabra y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo y agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no consideras el camino de vida. Ahora pues, hijo mío, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. No os apartéis de las razones de mi boca. Luego dice Proverbios 28:26: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Será librado. Padre, esta mañana quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gracias porque siempre traes luz a nuestras vidas, Señor. Y nos haces ver, Señor, que hay muchas cosas que tenemos que afinar. Señor, con toda esta enseñanza, Señor, lo único que te pido, Padre, es que tú puedas tocar la vida de la gente, Señor, porque de nada sirve hacer, Señor, las cosas sin estar convencidos, Señor. Que nadie se sienta, Señor, forzado a nada, Señor, sino que debe ser un acto voluntario, Padre, porque entiende que debe de honrarte, Señor, con toda su vida, con toda su ser, Señor. Que nuestras vidas, Señor, fueron hechas, Padre, para honrarte y para glorificarte. Perdónanos, Padre, si a veces hemos descuidado esa área, Señor. Si a veces pensamos que nos pertenecemos a nosotros mismos, Señor. Y en verdad, Señor, que antes de hacer cualquier cosa, Señor, debemos de consultar, debemos de orar. Debemos de tener ese temor reverente, Señor, a no hacer nada en la cual, Señor, podamos deshonrar tu cuerpo. Permite que esta mañana, Señor, tú nos hables a cada uno de nosotros. Háblanos, Señor. Habla a cada uno de nosotros. Señor, nos hace falta mucho para vivir para ti, Señor. A veces nos olvidamos, Señor. A veces descuidamos nuestra relación contigo, Señor. Pero a través de esta enseñanza, Señor, estamos aprendiendo, Señor, que nuestra vida, Señor, debe ser una vida en la cual vivamos todos los días para honrarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor. Y muy en especial, Señor, que nos enseñes a entender nuestras debilidades, Señor, aquellas áreas que sabemos que no estamos bien. Aun cuando estamos en lugares, Señor, que frecuentamos y que sabemos que no debemos estar ahí. Te pido, Señor, que nos dé la fortaleza, danos la sabiduría. Como leímos estos últimos pasajes, Señor, ¿de qué sirve el conocimiento si no aplicamos la sabiduría, Señor? ¿De qué sirve todo esto, Señor, si no entendemos que a veces necesitamos correr, Padre, de ciertas áreas? Necesitamos huir con todas nuestras fuerzas, Señor, para no caer, para no doblegarnos, Señor. Y si hemos caído, Señor, te pedimos perdón, Señor, por negligentes, porque seguramente, Señor, nos diste la salida. Tú estuviste ahí para darnos luz, Padre, pero a veces, Señor, nuestro corazón obstinado, Señor, decidimos quedarnos, porque nos sentimos valientes, porque nos sentimos fuertes, porque nos sentimos más sabios que tú, Señor. Y por eso te pedimos perdón, Señor. Por eso a veces nuestra vida no está bien, Señor, porque no hemos aprendido que a veces, Señor, ni siquiera tenemos que consultar contigo, Señor, para ver qué vamos a hacer. Simplemente tenemos que huir.
tenemos que huir, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santifica tu iglesia. Santifica nuestras vidas, Padre. Permítenos, Padre, que cada día nuestras vidas te honren, te exalten, te glorifiquen, Señor. Amén, Señor.